Malaya, canejo. Hoy vamos a hablar de Jerónimo Spínola. Vamos a seguir hablando de él porque en el Paraguay las cosas le estaban yendo bastante bien. Ese primer año del 64 había trabado una muy buena amistad con el hijo del mariscal, don Francisco Solano López. Y también se había ganado el respeto, que como toda cosa se sabe, él, Francisco Solano López, vio que él era un noble soldado, un militar que tiene las botas bien, las botas bien puestas. Pero ¿qué pasa? Pasó lo siguiente. Panchito Solano López también dijo que admiraba a su padre. Y le contó una cosa. Dijo que a ellos no les sucedió como sucedió allá en Buenos Aires. Dice que tuvieron que luchar por la independencia. Dice que el Paraguay era un país... chiquito, basta, basta. Decía que el Paraguay era... O sea, no hizo una guerra como en Buenos Aires, ¿no? Ni en Uruguay, ni en Chile, ni en el Perú, porque prácticamente el virreinato los ignoraba a ellos. Eso sí habían hecho buenas, ¿cómo se dice? Asentamientos así o estancias grandes, donde ahí gobernaban los más ricos. Y el virrey, por supuesto, del Paraguay, pero no mucha importancia le daban. Hasta que fueron sacados del medio. Y entonces cuando fueron sacados del medio, ellos tuvieron su protagonismo. Ya que tanto su abuelo como el mariscal trajeron grandes adelantos. Aunque Francisco Solano López le comentaba a él que era muy ambicioso en el hecho de que quería que justamente en el Paraguay las cosas vayan bien, ¿no? Pero pasó lo siguiente. Resulta que Panchito lo llevó a recorrer un día el Paraguay como era, o sea, la parte de Asunción y las partes del campo. Y estuvieron casi toda una semana recorriendo por los lugares, ¿no? Panchito llevaba su uniforme, le gustaba andar siempre de uniforme. Y a Jerónimo le explicaba que acá en Paraguay todo el mundo cultiva, que el Estado le permite a la gente arrendar los campos. Se sembraba el tabaco, la hierba, la mandioca, la papa, el maíz. Chiquita, basta. Pues así, lo que pasa es que ahora los perros se ponen locos. Y entonces, como le iba diciendo, habían tenido grandes progresos en la agricultura y tenían ganado. Y empezaron a pedir permiso al Imperio de Brasil para poder salir al mar. Y así tenían comercio, cambiaban. Lo único que le explicaba a Panchito que acá en el Paraguay no había libros, o sea que tenían que ir a otro puerto a buscar siempre literatura, ropa, porque eso lo fabricaban las grandes importaciones del Imperio de Brasil. Bueno, pasa lo siguiente. Jerónimo le preguntaba acerca de la educación. Y cuando fueron a una escuelita, fue recibido, o sea, por el maestro, y el maestro le explicaba justamente a Panchito y a Jerónimo de que la educación era la primordial en el Paraguay, que un campesino tenía que saber leer y escribir, que tenía que estar preparado, porque el día de mañana iba a ser una persona grande y tenía que estar educada, saber leer, saber dirigirse a las autoridades, y qué mejor que de manera que escribiendo una carta y leyendo. Y era así de progresiva la cosa. Entonces Panchito le decía que lo importante es que los jóvenes también puedan ir al extranjero. O sea que se daba becas para que... Pichi, ven papito. Está buscando camorra. Entonces dice, su padre le daba becas a los jóvenes para que puedan ir a estudiar a Inglaterra también. Y ahí aprendían otro idioma y otra cultura, y así se civilizaban. Y así venían grandes doctores, abogados, maestros. ¿Todo para qué? Para que el país sea próspero. En una de las tantas idas y por ahí por todo el territorio, se fueron hasta una fundición de su padre, el padre Jerónimo, que era un gran comerciante,
había mandado una carta a un empresario ahí para que le haga los rieles justamente para los trenes acá en la República Argentina. Y así fue que estuvieron así hasta que un buen día regresaron al, o sea, a la casa del excelentísimo Francisco Solano López, donde, bueno, fueron agasajados otra vez y justamente el mariscal estaba contento porque notaba que no tenía intenciones de espiar al país, o sea militarmente, ya que Jerónimo iba con este joven y lo único que le apasionaba era la literatura, o sea, todo lo que sea literatura, cuentos, cosas militares. Y era el único militar que hacía eso. Lo demás era un poco más restringido en sus cosas. Hasta que una partida se fue y ellos quedaron, o sea, quedó él. Pidió una semana más. En esa semana trabó muy buena amistad con Panchito y con el mariscal y con su familia. Y así fue que Jerónimo fue una persona muy, muy querida ahí en el Paraguay. Pero ¿qué pasó? Empezaron a llegar rumores de que justamente en Buenos Aires estaban tramando derrocar al gobierno del Uruguay. Y entonces había llegado un emisario del Uruguay pidiéndole ayuda justamente al excelentísimo el señor mariscal don Francisco Solano López. Por supuesto que esto lo tenían al margen a Jerónimo. Y Jerónimo, como no era ni un tonto, escuchaba las cosas que se hablaban en el cuartel y a veces se escapaban, ¿no? Ciertas palabras a los soldados y a los militares y entonces él estaba al tanto. Pero lo que él menos quería es que haya una guerra entre países hermanos, porque Jerónimo simpatizó mucho con esta familia y con el Paraguay, con su cultura y con la gente. Vieron que era gente trabajadora, humilde, que el único interés era en la educación y el progreso de la nación. Y así eran, porque el gobierno, cuando justamente venía la época de recoger la cosecha, le pagaba justamente a los campesinos lo que les correspondía y todos estaban bien. No faltaba el alimento, no faltaba nada. Quizás, como le dije, la vestimenta, porque ahí se fabricaba solamente la manufactura, pero lo demás era traído del Uruguay o del Brasil o de otros países, que mientras se permitía andar en barco, lo podían hacer. Bueno, con el transcurso de las cosas, un buen día, mientras estaban cenando, Panchito vino preocupado. Panchito ya ahí tenía más o menos 14 años, casi. Perdón, no, sí, tenía más o menos, 12 años Panchito. Y estaba preocupado porque le dijo, hasta siendo un niño era muy maduro, ¿no? Le dijo a Jerónimo que si hubiese una guerra un día entre ambos países, si él iba a actuar. Entonces, ¿cómo es que se llama? El Jerónimo lo miró. Me esperan un minutito que se me está viniendo la noche. Es un minutito. Perdón, me vine a un lugar porque al parecer hay poca luz ahí y necesitaba poder que me vean. Y entonces le dijo que qué pasaría y él dijo que no le gustaría que haya justamente una guerra porque él cuando tenía su edad más o menos, sí soñaba con estar en una guerra y poder dirigir una caballería, pero no, en ese momento no era apto, o sea, no, porque él ya era un joven maduro ya y decía que las guerras traen desgracia y traen muerte y muchas cosas más, ¿no? Que no es linda porque dice, mirá vos Panchito, dice, vos tenés una linda familia y no me gustaría que le pase nada, dice, a tu familia, ni a vos, dice, ni a nadie, dice que las guerras, si es posible hay que evitarlas, lo mejor posible, dice, que no haya guerra. Y Pancho le decía que le dolería mucho que si alguna vez sus países estuviesen en guerra, tener que enfrentarse a este gato que no me deja narrar. Bueno, papito, bueno. Y bueno, entonces se dieron un gran abrazo, ¿no? Y le dijeron que son como los hermanos. Dice, no te hagas problema, dice Panchito, que si hay una guerra, esperemos nunca enfrentarnos. Y yo no me gustaría
justamente venir acá, dice, y pelear en contra de vos ni de tu padre, dice. Pero dice, a veces uno tiene un deber, dice, con la patria y con todas esas cosas, pero no creo, dice, porque no sé qué conflicto hay, dice. Las cosas ya están más tranquilas ahora, dice, no te hagas problema que no va a venir una guerra. Entonces, Panchito, medio azorado, así, y un poco quiso ser incrédulo y creerle a Jerónimo. Pero Panchito era justamente una persona que siempre estaba al lado de su padre y sabía muchas cosas. Así que él siempre estaba atento. Sabía de todo. Espera un momento, se está poniendo a fulero el tiempo. Un minutito, por favor. Y entonces, como le diciendo, le dijo que se quede tranquilo, que no piense que va a haber alguna guerra porque no la va a haber. Así que se dieron un gran abrazo y compartieron eso. Ese momento de perpetuidad de hermanos que eran. Pero la cosa no iba a quedar así. Cuando le tuvo que partir, Panchito y su padre, quito papito, Panchito y su padre trajeron muchos obsequios a él. Y él no tenía mucho que obsequiarle. Así que entonces lo que hizo fue regalarle su espada a Panchito. Y después, bueno, decir que la extravió quizás en el viaje. Le regaló su espada, sus guantes y nada más. Entonces partió rumbo a Buenos Aires en una larga travesía en el vapor. Pero la cosa no quedaba así. Jerónimo, cuando se reunió con las esferas militares, estas cosas las mantenían en secreto. Pero era secreto a voces porque siempre se filtraba algo. Espérenme otro minuto que acá los perros están. Entonces quedó muy agradecido Panchito con esto. Dijo que iba a ser un honor y lo iba a defender como tenía que ser, dice, con honor militar. Y una vez en Buenos Aires, como estaba diciendo, la cosa se sabía a voces. Ese secreto ya todo el mundo lo sabía, hasta los medios periodísticos. Cuando Jerónimo se enteró de que el gobierno de Mitre estaba ayudando a derrocar un gobierno justo, no le gustó nada. Y consultaba con sus colegas, ¿no? De que lo que estaba haciendo Mitre estaba mal. Porque estaba interfiriendo en otro país, en otro gobierno y con otra forma de gobernar. Y que iban a llevar un derramamiento de sangre innecesario. Pero los demás colegas le decían que justamente Mitre quería que no haya derramamiento de sangre. Pero las cosas no eran así porque Mitre dio apoyo a estos, a que vayan a derrocar al gobierno de justamente del Uruguay. ¿Y quién más que a Venancio Flores, el antiguo enemigo de aquel gobierno? Que él era del Partido Colorado y los otros que estaban gobernando era el Partido Blanco. Entonces hicieron eso. Hicieron que justamente Venancio López los llevasen en buques de vapor de guerra. Y una vez estando allá, el gobierno argentino empezó a proveerle armas. Pero el gobierno uruguayo no era... El gobierno uruguayo justamente no era tonto. O sea que les requisó los barcos a los argentinos y le encontraron armas. Y esas armas eran justamente para derrocar al gobierno uruguayo. Todo era una cosa caótica en el regimiento. Entonces hicieron alistar a todo el mundo para una posible entrada en el conflicto. Pero al enterarse de que justamente el Imperio del Brasil había tomado la parte norte del Uruguay que estaba invadiendo, entonces se preguntaba Jerónimo y los demás jóvenes militares por qué el gobierno argentino no iba en su auxilio. ¿Qué es lo que estaba haciendo que hacía que el Imperio del Brasil haga estas cosas? Entonces sucedió lo siguiente. Acuartelaron a todo el mundo, no permitieron que nadie saliese ni entrase. Entonces empezó a pensar lo peor justamente Jerónimo, porque Panchito le había dicho qué pasaba si alguna vez iba a haber una guerra entre ambos países. Y ahí empezó a atar cabo de que justamente lo que le estaba diciendo su amigo, su hermano,
iba a suceder. Y al suceder esto, iba a haber enfrentamiento porque él conoció el carácter del mariscal y vio que lo que estaban haciendo no era nada bueno. Así que esto iba a haber una eventual guerra. Entonces llegó una carta a Buenos Aires del Paraguay dirigida justamente a Jerónimo Spínola. Y él en el cuartel, cuando la leyó, vio que era de su hermano, de Panchito López. Se conmovió al leerla y se sentía mal porque él decía que esa amistad que había cultivado con él, espero que una guerra ese no la rompa, y que un día le gustaría que él venga al Paraguay, que conozca a su familia, y cuando se case quiere que conozca a sus hijos y él sea el padrino de sus hijos y el padrino de su casamiento. Que tenía muchos proyectos y él dejaba la carrera militar ahí algún día en Buenos Aires, de que él quería que sea embajador de su país. Porque algún día el Panchito le decía que él iba a gobernar el Paraguay y lo iba a hacer con justicia y con esmero. Y para él lo principal era la educación. Entonces vimos que Panchito Solano López, igual que su padre, tenía una gran visión sobre su futuro, de que él quería que su país sea un país adelantado, culto, industrioso, laborioso y que tenga justamente grandes relaciones con los otros países. Pero se avecinaban tiempos políticos muy raros. Pero vamos a ver lo que sucede esto a través de la historia en el próximo capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.